Pero tenemos un complejo de inferioridad total. Nos viene entonces lo que llamamos un colonialismo epistémico. La ciencia sociológica, la historia, la literatura, la filosofía, toda la ciencia humana son coloniales. Hablamos de los europeos y de los norteamericanos. Ni aparece un mexicano, o un peruano, o un brasileño. Tenemos una alienación mental. Voy a decir que la conquista se sigue realizando hoy, porque nos lo interiorizamos. Descolonizarse significa poner de pie lo que estaba de cabeza. Es lo que un poquito he hecho yo con la historia hoy. Pero a eso hay que hacerlo en todas las ciencias sociales y también en la estética, porque uno dice, una música, la Novena Sinfonía, una catedral, Notre Dame, un cuadro, la Gioconda, y así damos sus ejemplos. La estética está invertida. Ponemos una imagen o una escultura africana y decimos, uy, qué barbarie, qué cosa más extraña. Claro que, miren qué cosa, ¿en qué baila toda la juventud del mundo? Ya hasta en China y hasta en Rusia, por supuesto en Berlín, New York, todo. Baila en el ritmo africano, porque el jazz y estas cosas son pequeñas imitaciones de lo que es el ritmo en la cultura africana. Hay que ver lo que es eso. Es decir, hay elementos culturales de otras culturas que se imponen, pero ni nos damos cuenta a veces. Entonces, la idea que yo quería transmitirle, miren cómo es que la conquista sigue hasta hoy. Y nuestras propias élites, y cuando más educadas en universidades extranjeras, peor, porque en Yale, Harvard y Princeton, en donde yo he sido profesor, pues sí, yo he sido profesor en Harvard. Con Stavenhagen nos tocó un semestre juntos, que ha muerto hace poco, y he estado también en Duke y en muchas universidades. Digo esto para que no crean que, en fin, soy un bárbaro. Lo único que en esas mis clases, en ese país, le digo exactamente lo que estoy diciendo. Me acuerdo un mexicano que me dice, ¿cómo le habla usted a los gringos? Tal como hablo ahora, pero todavía con más chile. Porque le demuestro que lo que tienen en su cabeza es errado y es una construcción ideológica en Estados Unidos y en Alemania, donde justamente el librito mío 1492, El encubrimiento del otro, fue un semestre en Frankfurt que dicté en alemán y se publicó primero en alemán, después en 6 lenguas, hasta subcoreano. Es decir, ya empezamos a ser escuchados en muchas partes, porque el sur empieza a pensar. Y la descolonización es un tema que ya impacta al centro, porque aún el eurocéntrico europeo debe descolonizarse para saber lo que es Europa, porque no lo sabe, porque han construido una visión de Europa que es falsa y se creen muy buenos, porque ocultan la dominación y la muerte y la destrucción cultural que han regado por el mundo. Y en la medida en que se hagan cargo, van a tener otra visión de Europa, que ahora sí podremos dialogar con ellos en igualdad, porque habrán reconocido sus culpas y sus distorsiones. Y ahora nosotros somos los maestros. Somos los maestros, porque somos los que hemos sufrido esa modernidad y esa conquista. Entonces, estamos en una época muy bonita, porque le estamos dando voz a aquella gente que Orozco mostró
agujereado por los instrumentos de hierro de los europeos. Y es patético y dramático la manera que muestra esa violencia del español y esa destrucción del cuerpo del indio. Pero no es el cuerpo solo, es el mundo. Y no solamente el indio, somos nosotros los que seguimos siendo torturados por esa visión. Y lo peor es que nuestra élite está en el asunto y está convencido y nos quiere modernizar. Y modernizar es volver a ser colonia o ser más colonia de lo que ya somos. Y no quiero entonces empezar a leer los diarios de todos los días, porque entonces usted vería en la actualidad el tema. Así como nos robaron la plata en el siglo XVI, ahora nos van a robar el petróleo, porque lo estamos privatizando. Pero yo siempre digo, vender petróleo en bruto, hay que ser muy bruto, porque nosotros tenemos tecnología para tomar el petróleo, extraer lo mínimo porque va a valer mucho más en el futuro, y tenemos que hacer gasolina. No tenemos producción de gasolina. ¿Cómo es posible? Porque no tenemos tecnología. ¿Para qué está el IPN? Hagamos una carrera de ingenieros petroleros y en 5 años tenemos 500.000 técnicos. No lo tenemos porque no queremos tenerlo. Queremos comprarle la gasolina del país. Y también privatizamos las minas, que destruye la topografía, que debe expulsar al indígena que todavía queda, que piensa que la naturaleza es la madre tierra. Y algún científico y bien moderno dirá, bueno, es una bonita metáfora. No, compañero, no es tan metáfora. Que yo sepa, la tierra que se comenzó a formar hace 5.000 millones de años, empezó a producir la vida hace 3.500 millones de años. Lo vivo en mí, las células que constituyen mi cuerpo, no murieron desde hace 3.500 millones de años.